Nuevamente los saludo. Buenos días. Me presento antes que nada. Mi nombre es Luisa Escobar. Soy gerente comercial para Avantec México. La intención de estar generando hoy esta charla es poderles presentar algunas consideraciones de diseño, algunas aplicaciones que podamos tener y, lo más importante, consideraciones de instalación para sistemas de puesta a tierra y sistemas de pararrayos. Para algunos la marca es conocida y para quienes no, les presento un poco acerca de lo que es Faragaus System. Es un fabricante 100% mexicano, el cual se ha enfocado en el desarrollo de tecnología basada en electromagnetismo, permitiéndole crear este tipo de sistemas como son acoplamiento a tierra, pararrayos y sistemas de protección catódica, que es otra aplicación que tiene como tal. Sus constantes investigaciones le han permitido que puedan generar fabricación de equipos y de accesorios en electroplasma sólido. Esto es un material desarrollado y patentado por el fabricante, el cual no incluye cobre en sus aleaciones. Esto lo que permite es tener mayor durabilidad, disminución de la corrosión y mayor conductividad como tal de los equipos. Me parece importante presentarles este slide porque demuestra todas las certificaciones, los registros y las normatividades nacionales e internacionales que cumplen todos los equipos de Faragaus y el fabricante como tal. Realmente cumple y supera muchas de las normatividades que aquí les puedo presentar. Realmente no me voy a detener a leérselas, es solo un slide de manera informativa para que ustedes puedan percibir todo el trabajo y el desarrollo científico que se ha generado en torno a esta solución y que realmente sí tiene un respaldo como tal de cumplimiento. Ya para entrar en materia, quiero iniciar esta presentación enseñándoles cuáles son los principales diferenciadores que tiene la marca y cuál es la propuesta de valor que puede ofrecer en todos sus productos. Para empezar, cumpliendo con la medida, con los parámetros de instalación que el fabricante tiene estipulado, se puede garantizar una medida de resistencia de puesta a tierra menor a 2 ohms. Es una medida que está mucho más abajo de lo que la normatividad puede solicitar en cuanto a pararrayos, por ejemplo, solicita que sea una medida menor de 25 y para sistemas de puesta a tierra que sea una medida menor a 10 ohms. Pues como les indico, con Faragaus podemos tener menos de 2 ohms como tal. Como se los mencioné hace un rato, la fábrica desarrolló su propio material para la fabricación y producción de electrodos, de bornes de conexión en sus acopladores, y es el electroplasma. No utiliza cobre como tal en su material o como materia prima principalmente. La vida útil que está garantizando es de mayor de 30 años y esto es a raíz de lo mismo, es por el material del cual está fabricado y todo lo que han hecho a partir de sus desarrollos para conferir mayor durabilidad y evitar la corrosión en sus productos. Maneja dos líneas básicamente, es la línea básica, valga la redundancia, y la línea profesional. Tiene asimismo una garantía de 10 y de 20 años respectivamente. Al ser un sistema libre de mantenimiento, lo que nos está otorgando es un ahorro en cuanto a gastos que se puedan tener de postventa, ¿no? En cuanto a ustedes como integradores que después de realizar una instalación normalmente tienen una póliza de mantenimiento, pues aquí se pueden reducir un poco estos costos ya por la topología que tiene el sistema como tal. La sugerencia que se realiza aquí es que puedan tomar una medida de resistencia a tierra cada año aproximadamente, verifiquen conexiones en el acoplador, en las referencias que tenga el sistema, de pronto hacerle una limpieza, pero más allá no van a tener que ir. El fabricante como tal también tiene un acondicionador eléctrico
Es un acondicionador que se sugiere sea utilizado en la compactación, cuando se está realizando la compactación en el foso donde se instale el electrodo. Esto es sencillamente mezclar parte del material que se extrajo para la excavación, mezclarlo con este acondicionador como tal, que lo que tiene son componentes orgánicos y magnéticos. Esto le ayuda como tal un poco al terreno en el cual se está realizando la instalación, ayudándole un poco con la conductividad. Proporciona una malla virtual de 85 metros de radio. Para eso tengo aquí esta imagen que les muestro. El electrodo, una de las principales reglas para la instalación de los sistemas de Faraday es que una de las aristas del electrodo esté orientado hacia el polo norte magnético. Como el fabricante se enfocó tanto en el desarrollo de la tecnología basándose en el electromagnetismo, este es uno de sus principales parámetros como tal. El electrodo, al estar posicionado de esta manera, a través de un efecto de vector gravitacional y el campo magnético, se polariza como tal y polariza la Tierra. Así que son unos términos de pronto un poquito muy científicos y muy técnicos, pero realmente es la base que tiene como tal la tecnología para sus desarrollos. Entonces, al estar conectado, al estar instalado y orientado hacia el polo norte magnético de la Tierra, se genera en el terreno en el cual se instala ese electrodo una malla virtual de 85 metros. Es una malla virtual que se puede verificar en la instalación cuando se está tomando la medida de puesta a tierra. El telurómetro se puede poner en modo continuidad y pueden hacer esa medición. Entonces, aquí lo importante es que se crea una malla virtual de 85 metros de radio de polarización catódica. La punta para rayos, por ejemplo, también genera al generar su esfera de protección, esa esfera es de esa misma polarización, es de polarización catódica. Y en promedio, el 95% de las descargas atmosféricas que se generan son de esa misma polaridad. Entonces, la intención es que al ser las mismas polaridades, se repelen y no se genera ese efecto de atraer esa descarga hacia la punta de pararrayos, en este caso que estoy mencionando este ejemplo. Obviamente, con el sistema de Faraday estamos garantizando un camino óptimo y efectivo de menor resistencia ante cualquier descarga que se pueda presentar. Entonces, de una descarga atmosférica que 95% sea en promedio catódica, la va a repeler el sistema que nosotros estamos teniendo. Y tan solo un 5% consideraríamos que fueran las descargas que sí va a recibir el sistema y que va a disipar hacia tierra. Y finalmente, pues estamos hablando de un tema de eficiencia. Al tener los equipos de cualquier instalación eléctrica o de telecomunicaciones bien aterrizados, bien protegidos, pues realmente estamos incrementando ese rendimiento y funcionamiento óptimo que ellos puedan presentar, evitando pérdidas de energía como tal. No sé si tengan alguna duda hasta aquí o todo bien. Aplicaciones, realmente toda instalación eléctrica tiene una aplicación como tal para este tipo de soluciones, en diferentes sectores, en diferentes medidas de tensión también, pueden ser alta, media y baja tensión. Por supuesto, esta charla está más enfocada a todo lo que tiene que ser baja tensión y principalmente la vamos a dirigir hacia lo que son torres de comunicación, sites y sistemas de videovigilancia para los dos sistemas, tanto de pararrayos como de sistema de acoplamiento a tierra. Empezando con torres de comunicación. Y aquí también puede entrar un poquito el tema de edificaciones. Para los sistemas de pararrayos, la consideración principal y primordial es conocer cuál es el área que desea protegerse. Es conocer cuál es ese ancho largo, pero más que nada es la altura. Porque dependiendo de la altura que tengamos la punta, los conos o las esferas de protección
van a variar su diámetro en metros. En esta parte les dejé o les quiero enseñar cuáles son los 4 kits de sistemas de pararrayos que tiene el fabricante para ofrecer. Y ya que estamos hablando solo en temas de baja tensión, entonces digamos que es como la aplicación que tienen como tal. Que incluyen, está el mástil, la punta del pararrayos, el electrodo, acoplador y bien inclusive con su compuesto acondicionador. Aquí mismo estoy dejando cuáles son las configuraciones que por parte del fabricante también se sugiere que se tengan en cuanto al calibre del cable, las dimensiones del foso, dependiendo del electrodo que se vaya a utilizar y de las dimensiones del mismo, y cuál tendría que ser también ese diámetro de canalización. Faraghaus es muy enfático en que para la parte de la instalación siempre se estén utilizando cables, pueden ser de cobre o pueden ser de aluminio, pero que sean aislados, no utilizar cables de cobre desnudo. Y asimismo, pues tener toda esta parte de canalización como tal, que dependiendo del lugar donde se vaya a instalar, pues puede ser galvanizada, puede ser de PVC, pero pues ya dependerá de los casos específicos, ¿no? Es importante en cuanto al tema de diseño que sí se sepa o se pueda hacer un levantamiento muy fiel de lo que se tenga en sitio. Y no me refiero solo a equipamientos que se quieran proteger, sino también de los lugares donde se deben instalar los equipos, porque recordemos que los sistemas de Faraghaus o de otros fabricantes, pues tienen el acoplador, se deben de conectar, se debe de conectar las referencias, el electrodo y pues la carga que desee protegerse. Entonces es importante revisar cuáles son esas referencias, las estructuras a las cuales se van a conectar las referencias, perdón. Y en el caso de edificios o de naves industriales a las cuales se quiera instalar un sistema para rayos, pues es importante conocer cuál es la estructura del techo, porque puede ser que con una sola punta podamos cubrir toda el área que se necesite, instalándolo en el centro de la estructura, por así decirlo, pero si no se puede, entonces vamos a necesitar instalar más de una punta, y entonces es importante conocer ahí cómo va a ser. Bueno, voy a hacer una pausa un momento. Me preguntan cuál es la ventaja que tiene el electroplasma frente al cobre. Principalmente es mayor durabilidad y disminución de la corrosión. Se ha tenido la oportunidad, el fabricante ha tenido la oportunidad de hacer varias auditorías y ha tenido que retirar material de otro fabricante que todavía utiliza cobre. En 2 años puede estar completamente corroído el electrodo, obviamente teniendo ya disminución en su vida útil, versus Faraghaus, que pues el fabricante otorga más de 30 años de vida útil como tal. Pero es principalmente eso, conferir mayor durabilidad y disminución de la corrosión. Continuando aquí, les presento un ejemplo de aplicaciones que podemos tener de instalación de una punta de pararrayos en una torre de comunicaciones. Aquí elegí una altura de 60 metros y como pueden ver en la parte de abajo en la tablita, dejo registrada cómo varía el diámetro de la esfera de protección que se genera con cada una de las soluciones. Entonces, como se los mencionaba, aquí es importante conocer qué es lo que se quiere proteger y cuál es el área que se desea proteger, porque asimismo vamos a elegir cuál es ese equipamiento que puede ser muy funcional para cada una de las soluciones que tengamos. Porque si es una simple torre de comunicación que tal vez esté en un cerro, pues no, aquí la altura realmente no va a impactar tanto porque es solo esa torre que deseamos proteger o los equipamientos de esa torre que deseamos proteger. Pero si nos ponemos a pensar en un edificio que tiene en su azotea una torre, pues ya ahí sí debemos de considerar otros aspectos. Y entonces, obviamente, pues todos los kits, la diferencia entre ellos básicamente es la capacidad que tienen para soportar
una descarga atmosférica o la corriente que se puede generar con ella. Pasándonos ya a sistemas de acoplamiento a tierra, aquí es importante cuantificar cuáles son los equipos que se desean proteger. Asimismo, cuantificar esas cargas en amperes para saber cuál es el kit que más se acomode a esa necesidad que tenemos. Y nuevamente es revisar la estructura metálica a la cual se van a conectar las referencias, es hacer un levantamiento de cuál es el posible punto en el cual se va a generar la instalación de los sistemas. Porque aquí también es importante tener en cuenta en el caso de las torres de comunicaciones en un cerro, posiblemente no vas a tener una estructura metálica a la cual aterrizar o conectar esas referencias para hacer la disipación de energía en forma de calor. Entonces, aquí Farago's complementa un poquito su solución, teniendo también electrodos de referencia, que solo cumplen ese papel de ser esa referencia metálica a la cual se tiene que conectar para que pueda hacer la funcionalidad completa el equipo. Aquí dejo igualmente cuál es la capacidad de los diferentes kits, como pueden ver es de 15 a 25, 30 a 40, 50 a 90 amperes. Asimismo se dejan las configuraciones respecto al calibre del cable, las dimensiones y el diámetro de la canalización. Pasándonos a los sites. Es un poco igual a lo que acabamos de ver en cuanto a la cuantificación de los equipos y determinar cuáles son esas cargas que se deseen proteger. En un site ya vamos a involucrarnos con un tema de tableros de distribución, de UPS, seguramente en la edificación ya va a haber una subestación eléctrica, entonces ese va a ser otro punto. Se pueden tener los sistemas de manera independiente. Sí se puede hacer, que tengas el sistema de pararrayos aparte, que tengas en la subestación el aterrizar, el transformador, lo tienes aparte. Y luego vamos a esa parte de tener el site, cuál es esa protección que se necesita, no solo para el tablero de distribución, sino para aterrizar el GND de cada uno de los equipos que de ahí se tienen. Y estamos hablando de los gabinetes metálicos, de las carcasas de los servers, del punto a tierra de los PDUs que se tienen ahí mismo. Entonces es solo tener esa protección en cada uno de los equipos que en un lugar como estos pues resulta ser muy crítico que pueda presentarse alguna falla por no tener un sistema de protección adecuado. Y les quise dejar esta lámina que sí está muy enfocada a esta parte que estamos hablando y es acerca de todos los requerimientos de puesta a tierra que se necesita de acuerdo con la norma ANSI 607. La verdad es que como para cualquier sistema de puesta a tierra, está concebido principalmente para la protección no solo de la vida humana, sino de todos los equipos que allí se tengan por lo crítico que pueden ser los servicios o las prestaciones que tienen ellos como tal. Entonces es conocer bien cuál es la carga, en este caso es tener un solo electrodo siempre que se pueda, un acoplador principal, como lo estoy señalando con el puntero del mouse, y tener una barra de distribución principal. ¿Por qué? Porque en un edificio podemos tener un MDF, que sería el nodo principal, que es donde podemos tener todo, pero dependiendo de los pisos que se tengan en una edificación como tal, pues se pueden generar lo que comúnmente llamamos como IDFs, que ya es hacer unas derivaciones de ese nodo principal. Entonces, por eso está concebido de esta manera, el tener una parte principal en el cual, como lo pueden ver, está el tablero de distribución y se pueden tener todos los equipos que puedas tener en ese nodo. Pero desde ese punto también se pueden generar esas derivaciones. Y como lo pueden ver en esta imagen, esas derivaciones se hacen a través del acoplador. No es necesario tener un sistema, llamémoslo de cierta manera, independiente, sino que se hace una ramificación como tal. Y se hace a través de acoplador, como lo pueden ver aquí.
Y sencillamente se utiliza otra barra de distribución y se hacen las ramificaciones necesarias para ese punto como tal. De esta parte les voy a compartir, ya cuando finalicemos todo, que les vamos a enviar toda la documentación anexa, va la presentación, esta que les estoy enseñando, pero asimismo les voy a enviar un documento que hay de aproximadamente unas 3 páginas, donde está más profundizado esta parte del cumplimiento de esta normatividad. Hasta aquí todo está bien. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Quiero pasarme a la parte de vigilancia urbana, porque Faragaus desarrolló un producto, el kit Telecom, que está concebido para este tipo de aplicaciones. Es un kit que viene con su electrodo principal, con sus electrodos de referencia, muy versátil y muy sencillo de implementar. Este lo voy a manejar aparte de los otros sistemas porque sí tiene una instalación un poco diferente a la que de manera general ya está estipulada para el resto de los sistemas. Es un equipo de pequeña capacidad, es de máximo 8 amperes, se puede conectar a él hasta 4 equipos. Entonces, en un poste de videovigilancia se pueden tener 2 cámaras, un enlace, el switch que se tenga en la caja NEMA, sin problema se puede implementar. Máximo que sean 4 equipos. Entonces, aquí pueden ver un esquema sencillo de cómo sería la conexión. Tenemos un electrodo principal, tenemos 2 electrodos de referencia. La intención es que a partir de estos electrodos de referencia se realice la conexión a la base del poste. Esto principalmente es para 2 cosas. Uno, para que puedas aterrizar en la estructura metálica del poste como tal, y 2, ayuda a reforzar ese camino de disipación de energía que se pueda generar a partir de alguna corriente de falla o alguna descarga atmosférica como tal. Los electrodos de referencia se conectan al electrodo principal y desde el electrodo principal se sube al gabinete a un punto de conexión digámoslo central, y desde allí se puedan hacer las derivaciones para los diferentes equipos que se puedan tener aquí. Hablando más a fondo un poquito de las consideraciones de instalación, los electrodos tienen el mismo principio que los de cualquier sistema. En este caso, sí se deben de orientar los 3 electrodos al polo magnético de la Tierra. Este kit, a diferencia de los demás, no cuentan con el acoplador que el fabricante utiliza para las demás soluciones. Ya fue como comprimir la solución para este sistema como tal. Entonces, los 3 sí deben de ir orientados al polo norte magnético de la Tierra. Los electrodos tienen que estar aproximadamente a 1,50 metros de distancia del electrodo principal. El fabricante recomienda nada más utilizar 1 kilo de sal de grano por si de pronto se encuentran con algún terreno que no sea muy favorable, pues lo pueden utilizar sin ningún problema para que le puedan ayudar ahí un poquito al tema de la conductividad. Puede suceder que en un punto tengan más de 4 equipos que se necesite proteger más, entonces se pueden utilizar 2 kits en un mismo lugar, sí se puede hacer. Aquí es considerar solo que los electrodos estén separados 5 metros uno del otro. Y esto es tanto para el kit Telecom como para los kits de puestas a tierra principalmente, ¿sí? Adicional a ello, es bueno tener en cuenta que los equipos o los sistemas de Faragaus se pueden equipotencializar. En el caso de que se vayan a utilizar 2 sistemas del kit Telecom en un mismo punto, esta equipotencialización se debe de hacer desde los electrodos principales. No se necesita ningún accesorio más, es solo a través de cable. En este caso, por ser un kit tan pequeño, su capacidad ser tan pequeña, con un cable calibre número 10 es más que suficiente para que se haga.
Ahora sí les quiero hablar de consideraciones de instalación y esta sí ya va de manera más estandarizada tanto para sistemas de pararrayos como para sistemas de acoplamiento a tierra. Lo primordial pues es la instalación del electrodo, dependiendo de las dimensiones del mismo, se realizará el foso y las canalizaciones que así sean necesarias. Como se los mencioné en un principio, es orientar una de las aristas del electrodo hacia el polo norte magnético de la Tierra. Aquí en esta imagen les quise mostrar un poco eso, cómo esta arista sí está orientada hacia el polo norte magnético y cómo está nivelado, porque esas son las recomendaciones principales que hace el fabricante como tal. De hecho, cuando algo ha sucedido que, oye, la medida no me está dando menor a 2 ohms, lo primero que pregunta el fabricante es, ¿nivelaron el electrodo? ¿Está correctamente alineado hacia el polo norte magnético de la Tierra? ¿Están bien conectadas las referencias? Este tipo de cuestionamientos son los primeros que realiza porque esa es como la base para poder garantizar que la medida vaya a ser menor a 2 ohms. También, como se los había comentado ahora, es rellenar el foso, no solo con el acondicionador que ya viene incluido dentro de los kits, sino también con el material de excavación. Entonces se puede mezclar y simplemente se empieza a rellenar y a compactar, cuidando el nivel y la orientación que ya se le ha dado. Los laterales, que son las referencias, como lo pueden ver en esta imagen, deben de tener 4 metros en horizontal. Aquí obviamente no es tan estricto el hecho de que tenga que ser 2 metros y 2 metros en cada uno de los lados, porque no sabemos el cuarto eléctrico donde se vaya a instalar el acoplador, pues qué dimensiones tenga. Si hay que cuidar es los 4 metros, entonces pueden ser 3 y 1, 2 y medio, 1 y medio, como se encuentre. Pero sí se debe de cuidar esa parte. Aquí en esta diapositiva pueden ver cómo es un diagrama unifilar de un sistema de pararrayos. Su punta es sencillamente el icono o la representación que se le da a una torre de comunicación. Este es el diagrama de un acoplador, las referencias y el electrodo. Ahora mencioné la equipotencialidad con los equipos, con los kits Telecom. Aquí sucede exactamente lo mismo. En los equipos Farago's o las soluciones están concebidas para que el acoplador sea como el corazón de la solución, y así lo llama el fabricante. Se puede tener un electrodo como en cualquier sistema convencional. Si no se tiene un acoplador, realmente la función que se genera con los equipos de Farago's no se va a dar. En muchas ocasiones dicen, oye, pues es que solo véndeme el electrodo y ya yo lo conecto. Eso es tener un sistema de puesta a tierra convencional, costoso, por así llamarlo. El acoplador es quien hace esa función de poder disipar en forma de calor la energía que se pueda generar por cualquier corriente de falla que pueda presentarse dentro del sistema. Y con esto voy a que sí, para una implementación completa que se tenga en un lugar, como lo mencionaba ahorita, que esté el sistema de puesta a tierra de la subestación eléctrica, que se tenga un sistema de puesta a tierra para el tema del site, para la punta de pararrayos. Estos sistemas todos se pueden unificar en uno solo a través de la conexión de los electrodos principales de cada uno de esos sistemas, siempre que así lo exijan. Si no lo exigen, pues puedes dejar de manera independiente esos sistemas, pero sí se puede generar una equipotencialidad y se tendría que hacer igualmente desde el electrodo principal. Farago's puede convivir con otras soluciones de otras marcas, sí lo puede hacer. Aquí lo importante es que si tenemos un sistema de pararrayos, todo sea Farago's, la punta, el acoplador, el electrodo. Pero si hay un sistema con el cual se quieran equipotencializar,
ese sistema sencillamente se va a volver como en una referencia o en un refuerzo de referencia de nuestro acoplador. Entonces, esa equipotencialidad que se pueda dar con otros sistemas solo se puede hacer desde este punto o desde este, que es el que estoy aquí moviendo con el cursor. Solo desde esas dos puntas del acoplador se puede hacer. Si fueran única y exclusivamente equipos de Faraday, esa conexión se hace desde este punto que es el electrodo. Y para finalizar esta parte, sencillamente es la medida de la resistencia de puesta a tierra. Se debe de realizar, lo más recomendable es que se haga en el acoplador, en esta punta. Si bien estas son las referencias, esta es la punta que estamos conectando al electrodo y esta es la punta de conexión hacia la carga que queremos proteger, pues la medida se hace en este punto. Y esto es porque en muchas ocasiones los electrodos quedan completamente ahogados en el terreno, no los dejan inspeccionables. Lo más recomendable es que sí se hagan inspeccionables, porque si en algún momento van a hacer alguna validación o alguna auditoría de sistemas de puesta a tierra o de cumplimiento de los sistemas de puesta a tierra en diferentes lugares, pues puedan tener acceso a mostrar que efectivamente tienen su electrodo, que tienen su acoplador. El acoplador sí siempre va a estar a la vista porque va a quedar en el cuarto eléctrico o va a quedar instalado en pared, como está en esta imagen, como está aquí. Entonces aquí sin problemas, esto es completamente inspeccionable, pero sí es recomendable que el electrodo también lo sea. Pero si estamos en un cerro donde creo que nadie va a ir a ver si sí o si no, pues el electrodo puede quedar ahogado sin ningún inconveniente. Eso sí, que lo georreferencien o algo así por si se les llega a suceder algo, o si en algún momento quieren retirar ese sistema, lo pueden hacer. Con Faraday pasa eso, el sistema se puede desmontar y lo puedes llevar a otro lugar sin ningún inconveniente. Y nuevamente para la instalación es tener más acondicionador para ese terreno donde se va a realizar esa instalación y no es más. Aquí en este punto quiero enfatizar en algo que es importante para nosotros. Aquí buscamos la manera de cómo mostrarles cuáles son esas pautas de diseño o cuáles son esas consideraciones que debemos de tener en cuenta para plantear una solución con Faraday para acoplamiento de tierras, para sistemas de pararrayos. Pero toda la parte del diseño y de elegir esos equipos apropiados ya va más de la mano con nosotros. Nosotros como distribuidores de la marca contamos con las herramientas que fábrica tiene como motores de cálculo, por ejemplo, para determinar con la información que ustedes pueden recabar en sitio y con esa información que pueden levantar, no la entregan y nosotros nos hacemos cargo de elegir cuáles son esos equipos más adecuados para que la solución no sea ni sobredimensionada ni subdimensionada. Y todo esto es validado también con el fabricante, porque la intención, pues, obviamente es que se tenga una instalación correcta. Todo el tema de capacitación, creo que también es importante mencionarlo. Los cursos de certificación sí se generan con el fabricante, pero también podemos estar generando algún tipo de charla o de taller técnico que vaya más enfocado a esta parte y ustedes como integradores tengan el conocimiento de primera mano de cómo debe de hacerse una correcta instalación de este tipo de sistemas, cómo se debe hacer la medición del mismo y pues también de esa manera dejarlo documentado y que el cliente tenga esa certeza y esa confiabilidad de que su sistema o sus instalaciones están protegidas como tal. Se presentan también muchos casos en los cuales falta un poco de cultura respecto al tema y los usuarios finales en algunas ocasiones o en algunos lugares ven más este tipo de soluciones como un gasto y no como una inversión. Pero realmente hay que ser conscientes de la importancia que cobran este tipo de sistemas para instalaciones que son críticas para
lugares donde se tengan en líneas de producción, digamos en el caso de nosotros, que es algo de lo que más manejamos, que es comunicación inalámbrica, el cuidar esa infraestructura que se tenga, pero no solo es eso, sino la conectividad que se le está garantizando al cliente. Entonces es importante tenerlo. Escuché por ahí un testimonio de un integrador que hace poco visité y me decía, tengo una póliza de mantenimiento con mi cliente, pero no quiso que le instalara sistemas de puesta a tierra. Ah, pues venga, fírmeme entonces aquí y si se presenta alguna falla por este tipo, no lo voy a cubrir porque ¿cómo hacemos pues? Entonces, sí es un poquito de concientizar a los usuarios finales, que son sus clientes, de la importancia que tiene el implementar este tipo de soluciones en sus instalaciones. Y ya para finalizar, solo un resumen de por qué Faragaut. Te los comenté, es un sistema libre de mantenimiento, tiene una vida útil de más de 30 años, garantía de 10 y 20 años respectivamente con las líneas de producto que manejan, el no uso de cobre en la fabricación de sus equipos y pues lo más importante de todo, la garantía de que la medida de la resistencia de puesta a tierra sea menor a 2 ohms. No sé si tengan alguna duda o inquietud, algo que quiera que les resuelva. Les agradezco mucho. Respecto a la pregunta que nos realizan en el caso de que si los laterales pueden ser mayor a 4 metros, lo ideal es cuidar esa distancia. Realmente es buscar el espacio adecuado para que estemos cumpliendo, para generar la disipación de energía en forma de calor. Respecto a la pregunta que me hacen acerca de la fecha del próximo curso de certificación, el fabricante ya anda generando por ahí una agenda porque, como se los comenté, este curso sí es impartido por el fabricante, es en San Luis Potosí, pero con muchísimo gusto les comparto la fecha de acuerdo con la programación que nos compartan. Y Valentín, con tu pregunta respecto al tiempo de vida del electrodo en zona costera, una de las premisas que tiene Faragaus para la instalación de sus equipos es que sin importar el terreno donde se instale, pues realmente va a tener una garantía no solo de la medida, sino también del equipamiento como tal. Entonces, la garantía que se da por parte del fabricante es esa vida útil mayor a 30 años, perdón, sin inconveniente. La presentación sí se las voy a compartir, también se les va a enviar el link donde puedan ver el catálogo de los productos, se les va a enviar también algunas fichas técnicas, información acerca del TEC 10 también, y pues bueno, así creo que estaría completa la información. La distancia máxima del acoplador hacia donde, si es el electrodo puede estar retirado hasta 80 metros aproximadamente de donde está el acoplador. Y del acoplador hacia la carga, realmente aquí ya toca empezar a jugar un poco con cuáles son las ramificaciones que se quieren realizar. Entonces, se puede llevar a un punto central, como sería, por ejemplo, en un site con
con el cumplimiento de la norma ANSI. Asimismo, se puede hacer también con diferentes pisos que, digamos, se pueda tener distribución en cada uno de ellos. Entonces, vamos a tener en una planta baja el acoplador instalado, al primer piso se puede llevar ya una barra de distribución como tal, y desde ahí poder empezar a hacer esas derivaciones como tal de conexiones. El kit Telecom, respecto a la pregunta que me hacen del kit Telecom de conexiones a paneles solares y enlaces inalámbricos, aquí hay que cuidar mucho el tema de que la capacidad de este kit es de 8 amperes. Entonces sí hay que ver en cuanto al panel solar, por ejemplo, cuál es su capacidad y poderlo conectar sin ningún inconveniente. Como se los mencioné, esa aplicación está muy dirigida a toda esta parte de vigilancia urbana, en el cual se pueda tener 2 cámaras, un switch y un enlace, por ejemplo, sin problema lo pueden hacer. Pero en el caso del panel solar sí tenemos que validar cuál es la capacidad que él tiene como tal, y si lo podemos suplir, sin ningún inconveniente se puede conectar. La presentación sí se comparte. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, con mucho gusto la resuelvo. Igual en la presentación quedan mis datos para cualquier solicitud, cualquier ampliación de información que necesiten o aclaración de cualquier duda. Nos preguntan si en un ejemplo se tiene una primera fase, se instala una tierra en un site y en una segunda fase se quiere poner un pararrayos. Este solo se conectaría al acoplador. En este caso es de manera independiente. El kit de pararrayos tiene un sistema independiente como tal al sistema de acoplamiento a tierra que se pueda generar dentro de un site. Ellos se pueden equipotencializar en algún momento, sí, y es a través de los electrodos. En el caso, así como lo mencionan aquí, que si es solo conectarlo en el acoplador, esto aplicaría mucho es para el site. En un sistema de acoplamiento a tierra, si tenemos una conexión en una fase 1, se instaló un sistema de acoplamiento a tierra, el electrodo, el acoplador. Desde ese acoplador principal se puede hacer la derivación hacia otro acoplador sin necesidad de instalar un electrodo adicional. Aquí lo que es importante cuidar es que en el momento que se vaya a diseñar el sistema, hay que considerar cuál sería ese porcentaje de incremento que se pueda tener o de futura ampliación que se considera tener en ese sistema, para que ni el acoplador ni el electrodo que se instaló en esa fase inicial vaya a quedar corto para la solución que quieran implementar posteriormente. De distribución. Hola, ¿me oyen ahora sí? En el caso de la selección de la protección, aquí se debe de tener muy claro cuál es la capacidad que va a tener el tablero de distribución que se quiera conectar. Porque finalmente el realizar la conexión al GND, como lo mencioné hace un rato, a los equipos en un site, por ejemplo, es aterrizar esas estructuras metálicas que se pueden tener en un sitio, el cual puede generar tensiones de toque o tensiones de paso, y eso es lo que se evita aterrizando los GNDs de esos equipos. Entonces aquí es importante conocer
cuál es la capacidad de la protección principal que tengan los tableros de distribución a los cuales nos vamos a conectar. Entonces allí sí es hacer sumatoria de amperes, pero como les digo, es la protección principal. Si tienen un tablero de 90 amperes, ok, pues nos vamos con una protección de 90. Que si tienen una de 30, así mismo se va eligiendo cuál es esa solución más adecuada. Eduardo, respecto a cómo saber la cantidad de acondicionador adecuado, cada uno de los kits ya viene con el acondicionador adecuado para que puedas hacer la instalación. Y respecto a la pregunta que nos hacen de cuál es el tipo de protección más recomendado para una zona de alta humedad, aquí pues es volver a reiterarles lo mismo, es buscar cuál es el equipo adecuado dependiendo de la capacidad y dependiendo de los picos de corrientes que se quieran cuidar. Pero sí hay que revisarlo ya más a fondo. ¿Alguna inquietud adicional? Les agradezco mucho el tiempo, la disposición, muchas gracias por las preguntas. Les haremos llegar toda la información respecto a este tema y pues aquí, como les digo, quedan mis datos, quedo a sus órdenes para lo que puedan necesitar. Muchísimas gracias y saludos para todos.